Noche, si usted, mi amigo, tiene Biblia en su casa, en su computadora, en su tablet, en su celular, amén, gloria a Dios para siempre. Si la tiene en físico, por favor, y puede leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 8. Casi todo el mundo que tiene un celular inteligente tiene la Biblia descargada en su celular. Si sabe buscarlo, busquen en el Nuevo Testamento, libro de Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 8. Es un texto, aleluya, muy conocido por muchos de nosotros, pero es impactante para lo que el mundo está viviendo en este momento. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Por ser palabra de Dios, si usted quiere se pone de pie, si no quiere se sentado, por en su corazón reverencie la palabra del Eterno en esta noche. Aleluya. La palabra se lee en el nombre de la máxima autoridad que es el nombre en los cielos y también en la tierra. Para usted y para mí es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dije en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias por ese amén. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede sentarse en esta hora. Quiero ver la mano levantada de los amigos que están aquí en esta noche. Amigos, personas que no se han convertido. Si usted se convirtió, usted no es amigo ni es amiga ya. Si usted se convirtió, usted es creyente. Quiero hablar con la gente que no se ha convertido todavía. Levante la mano, por favor, para verlo otra vez. Veo una dama, veo dos caballeros que no se han convertido. Veo que lindo es el Señor. Y los que están alrededor en esta noche, que son amigos del Evangelio, amigos de la palabra de Dios, amigos de la iglesia, amigos del líder que dirige este culto. Gloria a Dios por ustedes. Por ustedes estamos aquí en esta hora. Por ustedes Dios permite que la iglesia salga a la calle. Y quiero que usted me permita, por favor, ponerle un pequeño tema a esta conversación, que en unos breves minutos tengo que entregarle la palabra de Dios. Y el tema es: tú necesitas estar en paz con Dios. Hombre que me escucha, tú necesitas estar en paz con Dios. Amén. Mujer que me escucha, tú necesitas estar en paz con Dios. Amén. Y lo bueno de esto es que estar en paz con Dios no se circunscribe a la idea o pensamiento que a ti y a mí nos hace sentir bien, sino que estar en paz con Dios es estar en paz con Dios, pero al modo de Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra paz, de seguro que estamos pensando en tranquilidad, en serenidad, en cero problema, en cero necesidad, en un tiempo de bonanza o de abundancia. Porque cuando hay paz, hay tranquilidad, no hay problema, todo está bien. ¿Cómo te sientes? Todo bien, en paz. Pues déjeme decirle que para Dios, la paz que usted y yo tenemos que tener con Él es muy interesante y muy importante. De hecho, en la Sagrada Escritura se usa la palabra paz un sinnúmero de veces. De hecho, uno de los nombres o atributos de los nombres de Dios es: Dios es mi paz, llamado Jehová Shalom. Se reconoce al Dios de paz y se usaba la palabra paz para saludar al hermano, para saludar al amigo, para saludarse cuando estaban caminando en la aldea, cuando entraban al templo, decían Shalom, que quiere decir la paz de Dios. Todavía en la antigüedad la Biblia enseña que hay una oración sacerdotal que Dios le enseñó a Moisés, y entre las palabras que Moisés tenía que recitar, o más bien Aarón
tenía que recitar, aparece la palabra paz. Cuando usted va al libro de Levítico capítulo 6, verso 26 en adelante, la Biblia dice la bendición sacerdotal, y con esta bendición bendecirá a los hijos de Israel. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Todavía un poco más adelante, cuando los profetas, los hombres de Dios, descendían de la montaña y del monte, el rey o el pueblo de turno o el sacerdote de turno le preguntaba al profeta: ¿tú vienes en son de paz o hay algún tipo de problema en el pueblo? Cuando usted camina más adelante, usted va a encontrar que hay un hombre llamado Isaías que dice que hubo un hombre que se manifestaría a la humanidad y que por la paz suya y la paz mía, él sufriría el castigo, él sufriría el oprobio, él sería menospreciado y que como cordero sería llevado al matadero por la paz tuya y la paz mía con Dios. Pero me quiero ir un poquito más adelante en esta hora, cuando Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, va a nacer en el mundo, va a venir en el mundo. Dios envía a su mensajero, al ángel Gabriel, que es el ángel que entrega los mensajes del Padre. Y cuando el ángel Gabriel visita a aquella virgen llamada María, las salutaciones que el ángel le da a María, él le dice: la paz sea contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Cuando Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, resucita de entre los muertos, que se aparece a sus discípulos en aquella reunión, cuando no le estaban esperando, la palabra que Jesús le dice: paz sea a vosotros. De manera que usted está viendo un pequeño recuento de que la palabra paz es importante para Dios. Los apóstoles, Juan, Pedro, el apóstol Pablo, Santiago, Judas, Timoteo, el pastor, todo y cada uno de ellos mencionan la palabra paz en sus salutaciones a la iglesia. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 20, a la altura del verso 19 hasta el versículo 21, Jesús dice: mi paz os dejo y mi paz yo se la doy. No tengan temor, porque yo también he vencido. De manera que para Dios es importante que usted y yo estemos en paz con Él. Esa paz que hemos leído en Romanos capítulo 1 verso 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le está diciendo a la iglesia, le está diciendo al mundo que hoy en día conoce las Escrituras, que tú y yo necesitamos estar en paz con Dios. Gloria a Jesús. Y para que haya paz entre dos o más personas, tiene que haber ocurrido algún tipo de conflicto. Hay personas, varón, que no andan en paz por una palabra de diferencia, que no están de acuerdo con otro. Hay padres que no están de acuerdo con sus hijos o en paz con sus hijos porque ellos no le obedecen. Hay esposos, maridos y mujeres que no están en paz con sus esposas por pequeños detalles e insignificantes. Todavía hay naciones que son enemigas por conflictos que han tenido y no tienen paz. De hecho, se registra en la historia que cuando una nación iba a enfrentar otra nación, si la nación era más poderosa que la otra, ¿qué hacía el rey? Enviaba a alguien con un tratado de reconciliación o de mediación para que la nación más poderosa no atacara a la más débil, para que establecieran la paz. La Biblia dice que usted y yo éramos enemigos de Dios cuando el hombre vive bajo la sombra del pecado, bajo el gobierno del pecado, bajo la jerarquía del pecado, que el pecado es que lo gobierna, que el pecado es que lo guía, que el pecado es a quien él obedece, quien determina los pasos que el hombre va a dar. Lamentablemente el hombre no
paz con Dios. ¿Y por qué, varón? Porque un Dios tan santo, el cual se adora todos los lunes en la calle 31 con 18, Él es el alto, Él es el sublime, Él es el santo de Israel. Por encima de Él no hay otro santo como Él. Él lo llena todo. Dios es santo y no quiere nada que ver con el pecado. De manera que mientras el hombre vive y existe en esta tierra y está gobernado por el pecado, no puede tener paz con Dios. Aunque en tu pensamiento, en tu razonamiento, tú quieras creer, tu corazón, que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, te quiera hacer sentir que tú estás en paz con tu Creador, vengo a decirte en esta noche de parte de Dios que solamente hay un medio, solamente hay una solución, solamente hay una fórmula, solamente hay un estándar que cumplir para que tú y yo podamos estar en paz con Dios. La Biblia dice que usted y yo éramos enemigos de Dios en nuestro pensamiento. ¿Por qué, varón? Porque la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque Dios condenó al pecado en la carne. De manera que todo hombre que no ha conocido la verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo a través de Jesucristo está en una vida de pecado que a Dios no le agrada. Está en una vida de pecado que Dios aborrece. Dios te ama como alma que Él creó, que Él desea que tú no te pierdas, pero lo que tú practicas día tras día, eso Dios lo aborrece. La Biblia dice que el pecado delante de Dios es aborrecido. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él llevó encima de nosotros nuestro pecado, como decía la alabanza que cantaba la sierva: el herido fue por nuestras rebeliones, el morido fue por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga fuimos curados. Llegó un momento en la historia que el Padre miró para la tierra y era tan grande el peso del pecado tuyo, el peso de mi pecado, el peso del pecado del mundo, que tenía Cristo encima de Él, que es posible, que es probable que Jesús, el Hijo de Dios, se sintiera solo. ¿Por qué, varón? Porque Dios es santo y no tiene que ver nada con el pecado. Es lo que el apóstol que escribe la carta al libro de Hebreo lo establece de la manera siguiente. La Biblia dice en Hebreo capítulo 9 verso 27 y verso 28: de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso vendrá el juicio, así también Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo no sé si en esta noche habrá alguien aquí que está esperando a Cristo. Yo no sé si en esta noche habrá alguien sentado o escuchando que está diciendo: yo soy uno o yo soy una, pero que espero que Cristo pronto vendrá al mundo otra vez. Es probable que esta noticia de la venida de Cristo le parezca a muchas personas algo rutinario, algo monótono, algo de moda, algo que se dice por decirla. Pero si alguien me está escuchando en esta noche, déjeme decirle que nosotros somos la excepción. Nosotros seremos la excepción. Lo que sabemos y creemos que los tiempos se están cumpliendo, que el tiempo final se acerca, así como Cristo el Señor vino a la tierra no antes de tiempo, no después del tiempo. Cristo vino a la tierra, según el libro de Gálatas capítulo 4, en el tiempo que Dios había determinado su venida para nacer como hombre, como tú y como yo. Fue profetizada unos 700 años antes de su venida y tuvo fiel cumplimiento. El Salvador del mundo vino a esta tierra, se despojó de su gloria, no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
1000 años, así también Él ha prometido que vendrá otra vez. Eso debió salir un amén a la iglesia por esa palabra. Pero está bien, estoy predicando a los amigos. Él ha prometido, mi amigo, que Él vendrá otra vez. Y que vendrá, y que su venida será tan gloriosa que cuando Él venga se tomará a sí mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. En otra palabra, cuando Cristo dice, si me fuere y yo preparé el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Tú sabes por qué Él dice me tomaré a mí mismo? Porque la iglesia de Cristo es su cuerpo. Dale alabanza al Padre en esta hora. Gloria a Dios. La Biblia declara que Jesús vendrá al mundo otra vez. Cuando el Señor resucita entre los muertos, que va a tener la ascensión al cielo. La Biblia dice que lo sacó de la ciudad, lo llevó cerca de la playa, que estando allí le dio ordenanza, le dio mandamiento y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, lamentablemente será condenado. Jesús le dio instrucciones y dice la Biblia que a la vista de los apóstoles, a la vista de los discípulos, vieron una nube que lo elevó al cielo delante de sus ojos. Pero mientras ellos miraban al cielo, como con tristeza, iglesia, como con tristeza, mi amigo, la Biblia dice que dos varones con vestiduras blancas se le acercaron y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Ese mismo Cristo que ustedes ven ascender al cielo, un día también le verán que descenderá en las nubes y vendrá con poder. Unos años más adelante, un hombre llamado Juan, el discípulo amado, tiene una revelación de lo que viene para la humanidad. Pero en esa revelación dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que él tuvo la revelación de la venida del Hijo de Dios. Y él dice: he aquí que vengo con las nubes, he aquí que todo ojo le verán, he aquí que todo ojo le verán, he aquí que todo ojo le verán. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él pronto vendrá otra vez. Sus palabras son verdaderas, sus palabras son fieles, ellas no tienen variación, ellas son infalibles. La palabra de Dios. De forma y manera que cuando Cristo venga por su iglesia, por lo menos para el que cree, para los que creemos, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Yo sé que hay muchos que han dejado de creer eso, de que Cristo vendrá otra vez, que en cualquier momento sonará la final trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Cuando Cristo venga, todo aquel que se encuentre en paz con Dios será levantado. Yo lo voy a repetir: todo aquel que se encuentre en paz con Dios será levantado. Todo aquel que se encuentre justificado delante de Dios por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario será levantado. Si murió creyendo en Cristo, será levantado. Si murió creyendo en el Mesías, será levantado. Si moriste creyendo que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, que derramó su sangre por ti, tú serás levantado. Si cuando Cristo venga, tú
Una mujer que sirve al pecado no puede estar en paz con Dios. Hay un bendito cambio, un cambio que bendice nuestras vidas y bendice a los demás una vez el hombre tiene un encuentro con Cristo Jesús. De la única manera que tu fe, la fe que tú dices que tiene en Dios, tú que aprendes a leer a velones, que va a hora santa, que visita a la bruja o el brujo, que tiene detrás de tu puerta un velón prendido y al entrar en tu casa un pavo puesto en la puerta y dice que tú crees en Dios y que tienes fe en Dios. Tú que todavía vives una vida sabiendo lo que Dios dice, pero te complace en estar lejos de Dios. La Biblia dice que de la única manera que esa fe te va a justificar delante de Dios es si tú crees en Dios a través de Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice justificado? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que te justifica de la fe delante de Dios? Es tú creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que al tercer día la muerte no pudo detenerlo, que la tumba no lo aguantó, que Él resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿En qué consiste esa fe que te va a justificar, amigo, amiga? En tu creer que Dios es verdadero, que el amor de Dios es tan grande que sin tú y yo merecerlo, Él envió a su Hijo a morir por nuestra culpa. Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y él le dice en el capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él le sigue hablando a la iglesia y al mundo de parte de Dios. Y en el capítulo 8, versículo 1, él dice de la siguiente manera: ya te dije que por cuanto todos pecaron, han sido instituidos de la gracia de Dios. Ya te dije que la paga del pecado es muerte, pero que la gracia de Dios es eterna en Cristo Jesús. Cuando tú lees el capítulo 8, versículo 1, un solo versículo, me gusta, porque aquí habla lo que verdaderamente han sido justificados delante de Dios por su fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice, varón? Usted se lo sabe, amado. La Biblia dice en el capítulo 8, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de Dios es vida en Cristo Jesús. Alguien dice aleluya en esta hora. Estoy diciendo que usted ha sido justificado. ¿Qué es lo que te justifica delante de Dios? Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su palabra es la que te justifica. Ahora ya tú no vayas a condenación. ¿Por qué? Porque para que haya una justificación entre Dios y el hombre, con lo que tú y yo podemos hacer, no será suficiente para tener paz con Dios. Con lo que tú y yo podemos hacer, humanamente hablando, para agradar a Dios, estar en paz con Él, no es suficiente. Se hace necesario un mediador. Se hace necesario alguien que se ponga en el medio entre Dios y yo para que Dios pueda justificarme. Se hace necesario que alguien se ponga en el medio, que esté delante de Dios más digno que lo que yo como hombre pueda estar. Entonces Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y alguien sabe cuál es su nombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Él
no éramos pueblo, pero que Dios nos hizo pueblo suyo. El pueblo de Dios, para que vino la salvación, fue para Israel, la nación de Dios. Pero Israel rechazó a Dios. Y Dios dice, por cuando ustedes me rechazaron, me voy a ir a donde uno que no me estaban esperando, que no merecía la salvación, pero que van a creer en mí. Por eso el apóstol Juan dice, a los suyos vino, ¿a qué él vino? A hacer el trabajo del Padre, a reconciliar al pueblo con el Padre. Pero los suyos no la recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad. Yo me gozo en la palabra del Eterno, porque dicen que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo. De manera que lo que te justifica a ti y a mí por medio de la fe es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Lo único que impide la ira de Dios sobre el pecado se llama la sangre de Cristo. Gracias, pastor, por ese amén. Lo voy a repetir por aquí porque parece que no me escucharon. Lo único que impide la ira de Dios sobre el pecado se llama la sangre de Cristo. Lo único que impide la ira de Dios para la humanidad se llama el sacrificio eterno, perpetuo, puro, santo y único, el Cordero que fue inmolado. Aleluya, aquel Cordero que cuando Abraham fue preguntado por su hijo, cuando le dijo, papá, aquí está la leña, papá, aquí está el fuego, papá, aquí está el altar para ofrecer el sacrificio, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Abraham solamente dijo, Dios se proveerá de Cordero. Y un día, yo no sé lo que estaba pasando, pastores, pero un día allá en el desierto, mientras Juan bautizaba, parece que alguien le preguntó, ¿y quién es el Cordero? Porque el texto no lo dice, pero Juan se pone de pie y ve a Jesús que viene caminando hacia él, y la pregunta que Isaac le hace a Abraham, Juan el apóstol, Juan el bautista, la contesta y dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¡Güey! Ciudad de Dios. Que te estoy predicando el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Te estoy predicando al Cordero de Dios que te puede dar la paz con Dios, que no te la va a dar nadie. Oye, me importa que tú seas bueno, que cuando pasen el plato para ofrenda, tú no eches 100, 200, 550. Eso a Dios le sabe a nada. No importa que tú vayas a la iglesia los domingos y te confieses con el pastor, con el sacerdote, con quien tú quieras. Eso a Dios no le sabe a nada. La salvación de tu alma y de mi alma es en Cristo. Solo 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 Jesús. Solo Yeshua y Masía, solo Emmanuel, solo Dios con nosotros, como tú le puedas llamar según tú le conozcas. Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. No hay otro nombre como Él. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. El apóstol Pablo recibió una convicción poderosa y él dice en Efesios, aleluya, en Filipenses capítulo 2,